Ok. Bueno, para hablar de anestesia, vamos a hablar esta vez de anestesia general inhalatoria. En conceptos generales, la anestesia general se define como un estado eh, que llevar al estado del paciente a un estado de coma, un estado de coma reversible mediante medicamentos. En la actualidad, cuando hablamos de anestesia general, tenemos la anestesia general inhalatoria, la anestesia combinada, la anestesia intravenosa total. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya saben. Los tipos de anestesia general, como les decía, anestesia inhalatoria, en el cual usamos los famosos gases anestésicos, que por historia, ojo, el óxido nitroso y el xenón ya prácticamente están en desuso, salvo el óxido nitroso que en algunos lugares lo están usando como un paliativo para el manejo del dolor. Entonces también tenemos los vapores anestésicos de atrás para adelante, perdón, éter, cloroformo, alotano, isoflorano, enflorano, desflorano y no es OA, es isoflorano, porque el desflorano es una cosa y el sevoflorano es otra. En cuanto a la anestesia intravenosa, ¿no? Tenemos el TIVA, que es la anestesia intravenosa total. Se utilizan el hipnótico, el opiáceo y el relajante o bloqueante neuromuscular. Y la anestesia balanceada. La anestesia balanceada es un término, si me permiten, disculpen, si voy muy rápido o tienen alguna pregunta, por favor, con toda libertad, pueden interrumpir, ¿sí? Yo no tengo ninguna molestia al respecto. Ok, entonces seguimos. El término anestesia balanceada, justo estábamos con la jefatura, no, la doctora Castellanos es profesora y jefa en San Marcos, estábamos en una gran discusión, porque si realmente existe la anestesia balanceada como tal, ¿no? Pero digamos, en la práctica se denomina anestesia balanceada a la combinación de fármacos intravenosos con el agente inhalatorio. El agente inhalatorio de mayor uso en nuestro medio y diría a nivel mundial es el sevoflurano. Entonces, siguiendo con la diapositiva, tenemos la anestesia regional, la sedación consciente y la anestesia combinada. Ok, la anestesia general inhalatoria, como les dije hace un momento, se utilizaban los gases anestésicos, óxido nitroso, el xenón, y los vapores anestésicos, éter, cloroformo, alotano, isoflorano, enflorano, desflorano o sevoflurano. Me corrijo nuevamente, es isoflurano. ¿Qué pasaba qué pasa con el cloroformo? De repente ustedes, se acuerdan, en mi época existía el curso de biología aplicada, en el cual hacíamos disecciones a roedores y a batracios. Usábamos el cloroformo. No sé si ustedes alguna vez han tenido la experiencia. Bueno, eso antiguamente se usaba, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el problema con el cloroformo? Que es arritmogénito, es altamente arritmogénito, entonces produce arritmias. Y la hepatotoxicidad y la depresión respiratoria generó a que se cambiase al éter. Entonces seguimos con el siguiente agente, el éter. El éter tiene unas propiedades químicas. Este compuesto forma peróxidos inestables en presencia de aire y luz solar, los cuales pueden producir explosión en forma espontánea. No sé si han tenido la oportunidad de ver en los partidos de fútbol que se le echa unos sprays, ¿no? De éter, ¿no? Ese es el uso actual. Ya no para anestesia inhalatoria. Entonces, tenemos en este esquema el circuito de la anestesia inhalatoria. Tenemos a la derecha la máquina de anestesia, el caníster, que es el absorbente del CO2, los circuitos y la vía de ingreso es inhalatoria, pero en sí se absorbe por la sangre y de ahí al cerebro. Entonces, cuando hablamos de un equilibrio, es cuando se igualan las concentraciones de este agente inhalatorio a la inspiración a nivel alveolar y sangre y cerebro. Los anestésicos inhalatorios hacen su efecto en el cerebro y pasan por múltiples barreras entre la máquina de anestesia y el cerebro.
Entonces, los factores que determinan la velocidad del paso de los anestésicos inhalatorios a la sangre. Eh, a manera de comentario, voy a compartir con ustedes que cuando yo comencé la residencia en el año 2000, hola hijo, ¿qué tal? En el año 2000 comencé la residencia y todavía se usaba el alotano. Y hasta el 2003 se usaba el alotano porque es un agente inhalatorio que tenía muy buenas propiedades, pero es cardiotóxico o también es arritmogénico, perdón. Curiosamente, en Cuba lo usan para hasta ahora, bueno, yo creo que ya está en desuso. En Cuba hasta hace 5 años todavía se estaba usando más que todo por los costos. Entonces ya enfocándonos al tema, los factores que determinan el paso de los anestésicos, o sea, la velocidad en el cual ese paciente va a estar impregnado con el agente inhalatorio. Tenemos el flujo, el primer factor, tenemos el flujo de gas fresco y que eso se determina por el vaporizador. Cuando vamos a la práctica, acá en el extremo derecho al costado de la máquina hay un vaporizador, es antiguo, ¿ya? Los vaporizadores vienen de diferentes modelos de tipos, ¿ya? Y en este tipo, bueno, todavía en algunas clínicas se usa, pero en los hospitales ya no. Ese tiene un reloj, es como un dial, es cuando se da la concentración del gas, digamos, con números de acuerdo al objetivo, a donde yo quiero llegar. La constante inspiratoria o concentración del anestésico en el circuito se determina por el flujo de gas fresco, la frecuencia respiratoria y el volumen circulante. Bien. La concentración alveolar, que es la ventilación y la extracción. O sea, al momento de la expiración, por medio de un capnógrafo, un analizador de gases, me da la concentración que el paciente está recibiendo. Y por último, tenemos, bueno, penúltimo tenemos la concentración de aire-gas, el coeficiente de partición de ventilación y perfusión y la solubilidad del anestésico. ¿De acuerdo? La farmacocinética, bueno, con todo lo que les mencioné hace un momento, tenemos la captación o absorción, perdón, que es la transferencia desde el vaporizador a los alvéolos y de ahí a los capilares pulmonares. ¿De acuerdo? Y la distribución para hacer el efecto que hay que llegar al cerebro. El metabolismo, que eso depende mucho del estado físico del paciente, ojo, y la eliminación, que la eliminación es por vía respiratoria. Estos son la acumulación. Este es un diagrama en el cual nos da una idea de cuál es la velocidad de recuperación del anestésico inhalatorio, del agente inhalatorio, luego de cerrar el dial, o sea, cuando ya sé que ya lo quiero despertar. Y ven que el de Florano se despierta mucho más rápido. Bueno, este es un dispositivo del cual se daban las primeras anestesias, ¿no? La primera anestesia fue curiosamente, la primera anestesia inhalatoria, curiosamente, exitosa, de hecho sea de paso, curiosamente no fue dado por un anestesiólogo, sino por un odontólogo, el doctor Morton, en el hospital de Massachusetts, en, un 16 de octubre, con un paciente que estaba condenado a morir. Y bueno, se perdonó la vida porque al final sobrevivió a la extracción de una tumoración en el cuello. Entonces, para seguir con el tema, pues tenemos que saber qué es el CAM o la concentración alveolar mínima. Esos son conceptos que lo van a encontrar, doctores, en todos los libros o en todas las revistas y copias. Se define la concentración alveolar de un anestésico gas a vapor tras un periodo de equilibrio cuando se igualan las presiones que suprime la respuesta motora en 50% de los individuos. En traducción, es la concentración del agente inhalatorio en el cual a una atmósfera produce no produce respuesta ante el estímulo doloroso. Entonces, cuando me refiero a estímulo doloroso, me refiero al momento que el cirujano corta. ¿Ya? Eh, Seguimos. Los anestésicos inhalatorios tenemos la clasificación, los gases como el óxido nitroso, como les dije al inicio,
que actualmente en algunos centros se usa, pero más que todo para complementar, porque el óxido nitroso es un analgésico, es gas de óxido nitroso que es analgésico. Y los líquidos que en nuestro medio contamos es el isoflorano, el sevoflorano y el deflorano. El deflorano, para ser sincero con ustedes, hace más de 10 años que ya no ingresa al país. Curiosamente, esta molécula fue sintetizada en Estados Unidos con un vaporizador eléctrico el cual te daba mayor ventaja en cuanto a la absorción y digamos, el tiempo de recuperación después de cerrar el dial. El sevoflorano, como les dije, es el más usado. ¿Qué acciones cumple en los anestésicos inhalatorios? El sistema nervioso central es anestesia. Disminuye el índice metabólico cerebral, o sea, disminuye el consumo metabólico de la neurona. ¿De acuerdo? Aumenta, bueno, no, eso está mal. Disminuye la presión intracraneana o el influjo sanguíneo cerebral, lo disminuye. A nivel pulmonar, ¿qué produce? Broncodilatación. Y la pulgencia es una sensación de ardor, irritación, por más que es uno, no les aconsejo que lo prueben, que lo huelan o inhalen, como se quiera decir, ¿no? Pero dicen que es un sabor, es un olor dulce. Yo, la verdad, cuando doy anestesia a niños de dulce no tiene nada. Un segundo, por favor. Disculpen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Disculpen. Bueno, si no hay preguntas, continúo. A nivel cardiovascular produce un efecto de cardioprotección y vasodilatación. La hepatotoxicidad es más frecuente en el alutano que el resto de agentes inhalatorios. La nefrotoxicidad del sevoflurane está descrito en forma experimental, ¿no? La nefrotoxicidad, sobre todo cuando interactúa la cal sodada, o sea, hay muchos factores que pueden precipitar una nefrotoxicidad. De por sí no es nefrotóxico, en todo caso. Bien. Bueno, náuseas, vómitos, escalofrío, hipotermia, y entonces nos lleva, es el efecto per se del agente inhalatorio. Y la muy temida hipertermia maligna. No está comprobado su efecto teratogénico. Los efectos cardiovasculares, de acuerdo a en este cuadro, si lo pueden copiar, por favor, para no entrar en detalles. Esto es cómo interactúa tanto en la frecuencia cardíaca, presión arterial media, presión vascular cerebral, todos los flujos sanguíneos cerebral, los diferentes agentes inhalatorios. Curiosamente, el isoflorano se usaba o se usa todavía en algunos hospitales como en el Almenara para neuroanestesia. Inclusive hay trabajo de investigación con el uso de isoflorano. Bien. Las indicaciones. Las indicaciones de los agentes inhalatorios es inducción inhalatoria, con alotano al 2 al 4% y sevoflurano hasta el 8%. Lo primero lo estoy compartiendo como antecedente, como historia, porque en la actualidad, la inducción inhalatoria se realiza con el sevoflurano. ¿Por qué el alotano no? Porque el alotano es muy irritante de las vías aéreas y puede producir un laringoespasmo. El laringoespasmo en un paciente que va a ser sometido a una anestesia inhalatoria es bastante peligroso, por no decir otra palabra. El mantenimiento, ese porcentaje que ustedes ven, es el porcentaje de cada agente inhalatorio, ¿no? El famoso CAM. El mantenimiento isoflorano, florano y deflorano de acuerdo a las concentraciones que ustedes están viendo, ¿no? Y se potencia con los relajantes musculares. Pero como a manera de comentario, el, es cierto que el sevoflorano potencia el efecto
del relajante muscular, pero es a partir de la dosis, de la segunda dosis o dosis de mantenimiento del relajante muscular. Antes de dar una anestesia, y eso lo van a verificar cuando vayan al hospital, en la práctica, se comprueba todos los equipos, se comprueba la máquina ANE. Lo primero que hacemos nosotros cuando llegamos a sala de operaciones no es tomar un café, es comprobar los equipos y el instrumental con los que contamos, a la vez de los fármacos. Esta es una fotografía. Esta es una máquina que tenemos en emergencia de Loaiza. No sé, no, bueno, me corrijo, no se le denomina máquina de anestesia, se le llama unidad de anestesia. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, tienen los dos vaporizadores del sevoflurano, isoflurano, tiene el sistema de monitoreo ventilatorio por los modos ventilatorios de acuerdo a cada paciente, a cada caso, y tenemos el monitoreo no invasivo e invasivo de acuerdo a cada paciente. Quiero hacer un paréntesis en este punto, ya que la concentración, de repente alguien me va a preguntar, doctor, ¿y cuánto de concentración de oxígeno usan en anestesiología? Digo, lamentablemente, estamos usando el 100%, pero no debe ser así, ¿de acuerdo? Dar una concentración del 100% de oxígeno es perjudicial al paciente, ¿de acuerdo? Se debe rezar en un 40 o máximo 50%. ¿Y cómo se logra eso? Mezclándole con el gas comprimido. Algunas unidades cuentan con ese gas comprimido. Los fármacos que les decía, esta es una mesa clásica. Ustedes van a entrar a la operación y van a encontrar una mesa del anestesiólogo así como lo están viendo ahorita, tal cual, ¿no? Las jeringas así ordenadas, porque no, o sea, no es que sea un paciente con TOC, ¿no? Sino que jeringa 20, 10 y 5 así nos formaron en el hospital. El propofol, el relajante muscular, el opioide, los coadyuvantes de dexametasona, metoclopramida, lidocaína, ¿no? El resto, eso es la mesa clásica que van a encontrar en la sala de operaciones. Esto, más que todo, quería compartirlo porque ya se va un poco del tema, pero es bueno que sepan al momento de comenzar una anestesia, primero se canaliza una vena periférica. Generalmente usan una vena distal. Tenemos la canalización en el dorso de la mano, la canalización en la central, que es una vía central que de acuerdo al caso, o si el paciente amerita una vía central, de preferencia una central o una vía braquial. La alineación de los ejes, esto cuando en la práctica lo van a ver al momento del manejo de la vía aérea. La monitorización, canalización y la posición. Todo paciente que ingresa a sala se le coloca la vía y mientras el residente está colocando la vía, el asistente, no que estemos, a veces estamos de mirón, otras veces no, para ser honesto, y monitorizamos al paciente. Como ustedes acá están viendo, la monitorización básica es oximetría de pulso, electrocardiografía, presión arterial no invasiva y la temperatura. Bueno, aparte de esto, también la capnografía, si es anestesia general. La ventilación y preoxigenación creo que es un tema que lo van a ver más adelante. La intubación propiamente dicha, si me voy del tema, por favor díganme, o si sigo, no sé. Lo vamos a ver mejor en la práctica. Este es un video que quiero que vean. Esto es un video sin editar de una cirugía privada, de una cirugía estética.
Ahí se queda ahí el video. Como es en la práctica privada, uno actúa solo. Bueno, siempre tiene que tener una ayuda. Ahí estoy usando el agente hipnótico, que es el propofol. La paciente ahí está en apnea, ¿de acuerdo? El relajante muscular ahí, no, mira, la verdad, en honor a la verdad, no había administrado relajante que después, pero se le administró el opioide, como ustedes han visto, y ahí el propofol, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Es ventilar. La paciente ya no respira. Esta paciente está dormida completamente. Es una cirugía estética, ¿eh? La posición de la mano, eso, todo eso lo van a aprender en la práctica. Y lo fundamental es aprender a ventilar. Doctor, el video es sin audio, ¿verdad? No es con audio. ¿No se escucha? No, doctor, pensaba que era sin ¡Oh, qué audio pena! porque Ya, ya, no se ya, ya. escuchan los Ok, salones. entonces, pucha. Ya, gracias por... Qué burro, perdón. Ya. Tiene que darle Ah, la opción compartir audio también. ahí sí me agarraste porque es una vez en tecnología. No, pero ahí lo que estoy contando básicamente es lo que el... Bueno, entonces vamos para atrás. Correcto. Voy a decir lo que estoy haciendo. Esta es una paciente mujer que va a ser sometida a una lipoabdominoplastia más implante de mamas. Esa es una clínica privada. Entonces, las clínicas privadas en cirugía estética, no, como ustedes pueden ver en el fondo, la máquina de anestesia no es una máquina de anestesia, digamos, es una máquina de anestesia con un modo ventilatorio que es justo como para este tipo de pacientes. Si ustedes ven acá en el fondo, tenemos un monitor multiparámetro, el capnógrafo, que es todo esto es necesario. Acá atrás está el coche de paro con un desfibrilador, ¿de acuerdo? Y a la parte de la máquina de anestesia, imagino que les han dicho, en todo caso, cuando quieran les puedo hacer un repaso. Tengo muchos videos, mucha casuística, a mí me gusta filmar mis casos. Tengo casos de manejo de vida difícil. O sea, tengo una infinidad de casos, pacientes de intubación despierto, todo eso porque en algún momento dije voy a presentarlo y como que lo presenté, ¿no? Entonces, ¿qué utilicé? Primero, la paciente, como usted debe ver, está preoxigenada. Ojo, estamos en época de COVID, por eso no tratamos de hacer la inducción rápida. O sea, después del opioide, coloco el relajante y después del relajante el hipnótico. Ese es lo que estoy colocando en este instante, es el propofol. El propofol es un hipnótico. Al inicio de la clase,
les comenté sobre lo que es anestesia balanceada. Esto es lo que se le llama balanceada. Se usa, como le dije, si bien es cierto, es controversial, se utilizan agentes intravenosos como agente inhalatorio. O sea, la inyección con agente intravenoso y el mantenimiento con agente inhalatorio. Eso es en resumen. Doctor, ¿lo puedo inducir puedo dormir a la paciente o hacer una inducción con máscara, o sea, con agente inhalatorio? La respuesta es sí. Hay una técnica que fue descrita por un colega argentino hace ya más de 15 años, que es el famoso BIMA. Así como hay PIVA, que es anestesia intravenosa total, existe el BIMA, que es la inducción y mantenimiento con agente inhalatorio. Actualmente no se usa en forma ordinaria. Generalmente, eso, como ustedes están viendo en este video, es el trabajo normal de la operación. Ahí estoy colocando un tubo, una cánula orofaringia para despejar la vía aérea, la paciente en apnea. Lo que escuchan atrás del monitor es el monitor nada más y procedo a ventilarla. Perdón. Ya cómo se coloca la máscara facial. Todo eso van a aprender en la práctica. De verdad, con todo gusto. Como le dije, no quiero tampoco faltar las disposiciones o las indicaciones o las órdenes de la doctora Portilla, ¿no? Sino es una forma voluntaria. Ahí estoy ventilando con máscara. La paciente, como el que está se le está reforzando el relajante muscular y la mantengo ventilando en forma manual, como ustedes están viendo. La alineación del eje, como les dispuse en el esquema, tiene una almohada atrás para alinear el eje laringio y el eje faringio, para que sea una intubación adecuada. Bueno, con esto es el fin de la presentación. Tengo mucho más material, mucho más videos. Yo soy de las personas el cual no soy de paporreteo, sino más de presentar imágenes es mucho más, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Quién habla? Lizeth Carazas. Ah, Lisette, cuéntame. Doctor, con respecto a los gases inhalatorios, quería saber cuál es el mecanismo que se produce cuando ocurre la hipertermia maligna. Ajá, excelente pregunta. Excelente pregunta. Es una pregunta tipo 2. Ya después, cuando te conozca personalmente, te voy a decir que es tipo 2. Como dije al inicio, los gases solamente tenemos óxido nitroso. Si te refieres a líquidos volátiles o los agentes inhalatorios, el isoflorano, el deflorano, el isoflorano. ¿De acuerdo? El mecanismo en sí no está descrito. Realmente cualquier fármaco, cualquier medicamento que usamos en la anestesia puede producir la hipertermia maligna. La hipertermia maligna hasta hace unos años era mortal acá en el Perú. Hasta, imagínate el último, porque son casos de reporte inclusive en el Ministerio de Salud. Actualmente sí contamos, antes se tenía que llamar a Chile y traerlo por avión, el dantroleno, que es un relajante del músculo estriado. Pero el mecanismo en sí, a no ser que tú sepas algo, y me gustaría, porque todo se trata de compartir, no está descrito. Incluso, antes usábamos tubos endotraqueales de caucho y se dejó de usar, ahora son de polivinilo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que hicieron reacciones anafilácticas adversas al caucho. Los corrugados de las máquinas de anestesia
los corrugados también eran unos de un material así de caucho, pero ahora están totalmente en desuso, solamente lo van a ver en un museo. Lamentablemente todavía no tenemos un museo de anestesia, por más que lo vengo sugiriendo hace muchos años en la Sociedad Peruana de Anestesiología, pero cuando vayan a Loaiza, ahí van a encontrar prácticamente un museo, pero digamos separado, no que lo estamos usando, porque estamos con equipos muy modernos. Hola, Lisette, Sí, doctor, muchas gracias. ¿alguien iba a preguntar también? Sí, doctor, disculpe. Usted solo era ¿Cuál es como tu nombre? Carolina. Carolina, Carolina. Ajá. Como para que me quede tu claro si apellido estaba bien. ah, González. Sales. Sí, Ajá, como ya. que entonces la anestesia balanceada es la combinación de fármacos, tanto intravenosos más el agente inhalatorio que va a ser de mantenimiento, ¿no? Así es. Es lo que Ah, actualmente se denomina así. Como le dije, no quiero confundirlos tampoco, ¿no? Mi intención no es confundirlos, porque, o sea, la anestesiología es tan amplia y es tan compleja, no completa, pero completa, ¿no? Que no quiero marearlos, quiero ir a la parte, digamos, a la parte esencial que les va a servir en el futuro como colegas que van a ser dentro de poco. Esa es la definición, como le dije al inicio, estábamos en discusión con la jefa, ella justo es la jefa de San Marcos, eh, que ella sostenía que no existe la anestesia general inhalatoria balanceada. Pero ya, dejémoslo como, tómenlo como un comentario. Pero sí, para fijar conceptos es exactamente, Carolina, y muy bien descrito lo que acabas de definir, la anestesia balanceada. Te felicito, está bien, gracias. por favor. ¿Cuántos alumnos son? Disculpen. O sea, la verdad que yo no voy a pasar lista, no voy a, créanme, yo he estado, bueno, yo soy villarrealino como ustedes, entonces el que quiera aprender ya saben dónde encontrarme y cualquier pregunta y cualquier duda o cualquier aporte, sobre todo los aportes, yo bienvenido sea. Ahorita estamos conectados 32. Somos 34 alumnos los que estamos llevando anestesiología. Perfecto, qué bueno, qué gusto, me da muchísimo gusto, de verdad. Ya me conocerán personalmente, si es que se puede, ¿no? Lisette, ya que estamos, bueno, dialogando, ¿y cómo están haciendo con las clases prácticas? No estamos llevando clases prácticas porque, uno, porque somos un número, números, bueno, somos bastantes alumnos los que estamos rotando ¿Ya? y aparte porque todavía no hay un documento oficial de parte de la universidad que nos pueda dar el Oh, permiso en los ok, hospitales. ok, Entonces, ok. por eso es que Gracias, no gracias podemos por hacer las orientarme. prácticas. Ok, ok, ya Sí. entiendo, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Ok, ok, ok. Algunos Bueno, doctores lo están haciendo de manera voluntaria. Bueno, en el caso de ustedes, lo que acaba de mencionar, algunos doctores están haciendo la opción que sea voluntario, ¿no? Ya depende del alumno y del claro. docente hacer. Yo, bueno, la verdad, no los quiero meter. Ojo, para comenzar, yo no voy a calificar así, me obligan a calificar. Para mí, todos tienen excelente nota. Desde el hecho de tener esa voluntad de conectarse un día sábado a esta hora, para mí es meritorio, ¿no? Y segundo, que tienen que, ¿no? Aprovechar el tiempo al máximo porque la medicina y en general, la anestesia en general, la medicina es apasionante, ¿no? No se estresen, no se angustien, todo va a caer por su propio peso, no son menos que nadie, no son menos que nadie, al contrario, valen mucho más porque les ha tocado vivir un momento inédito, si se puede decir. Como Lisette, mi teléfono, bueno, yo imagino que debe tener mi celular, en todo caso como les dije, yo estoy de guardia los días, todos los lunes hago guardia de día en el Hospital Loaiza. ¿De acuerdo? Los que quieran ir, me escriban al celular la indicación que solamente que lleven su ropa de sala aparte, su mandil y punto. ¿No? No es obligatorio porque obviamente no sabía que no hay un documento en la universidad, ¿no? Pero sí, sería
sería bacán, no, perdón, disculpa, acá, ya me emocioné. Sería muy estimulante para el que habla y para ustedes que ingresen a la sala, el hospital, el movimiento, cómo caminar, cómo comportarse en el ambiente hospitalario. ¿Ya? Eso yo dispuesto así desde cero. ¿De acuerdo? Muchas Y gracias, doctor. aparte, Yo Giselle, no aparte son... tengo su número Ah, de ya, celular porque quien está coordinando es la doctora. anoten mi número. Ya. No, es que yo no quiero entrar en contradicciones con la autora. O sea, esto es algo voluntario. ¿De acuerdo? Me anoten mi número. Son 4 9, o sea, 9999-76504. Doctor Víctor Valencia. Ya, doctor, ya lo tomé en nota, gracias. Más bien quería consultarle porque ya hay algunos compañeros que están siendo voluntarios porque he hecho una lista por Drive para que puedan anotarse para poder hacer las prácticas. Quisiera saber Ajá. más o menos los horarios. Usted mencionó el día lunes que puede El de lunes 8 de la mañana a 8 de la noche. a 8 de la noche, ustedes pueden, el horario que ustedes más les acomode. ¿De acuerdo? O sea, pueden, Ya. por ejemplo, se pueden dividir en grupo de a dos, ¿no? En la mañana, dos, en la tarde dos y para terminar dos. O sea, por darte un ejemplo, ¿no? Los Ujú. miércoles estoy de mañana. ¿Por qué dos? Porque y aparte yo tengo residentes, ¿no? Entonces yo no quiero incomodarlos o que ustedes se sientan incómodos. Ahí en el hospital Loaiza trabajamos, tenemos un excelente equipo humano, todos nos llevamos bien, ¿no? Pero siempre hay de todo, es como que entran a tu casa, gente extraña, pero no, o sea, hay de todo. Entonces lo menos quisiera yo que ustedes se vayan incómodos. Es más, hay alumnos que no son, que yo no soy profesor y están rotando conmigo. Incluso me han ido a acompañar en la clínica. Yo trabajo en Oftalmo Salud también para hacer consulta externa, la evaluación preanestésica. Por darles un ejemplo, no depende de ustedes realmente. Yo, feliz.